Hola, hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un programa más de Breaking the Ice. Ahí nos disculpan la hora, tuvimos problemas técnicos, estamos en vivo, estamos haciendo un programa en vivo, tuvimos problemas técnicos, el estrés y todo, pero aquí estamos y hoy por acá me está acompañando Yonder. ¿Cómo estás, John? Hola, hola, todos súper bien, encantadísimo, súper feliz de estar aquí esta noche porque además de los invitados de lujo que tenemos a Don Denis, que Denis pues es también del mundo geek, es un fibrazo, es amante de los cómics y yo creo que al igual que nosotros está muy feliz por esta noche. Denis, ¿qué tal? Súper bien, la verdad también súper emocionado. Creo que X-Men es una vara eh, como muy latente entre nosotros los ñoños, entonces más súper contento y feliz de que me invitaran. Ese CGC. Bueno, y para aprovechar el tiempo, para aprovechar bastante el tiempo, bueno, yo creo que ya muchos los que han estado pendientes de la página de Café Geek saben a quiénes tenemos hoy. Bueno, son escritores, productores de fábulas, ¿verdad? Que ya nosotros conocemos desde que éramos carajillos así, chiquitillos, como el último caso del Inspector Gadget, el Pato Darwin, Ultraman, Avengers, Chip and Dale y por supuesto que de la serie de X-Men de los 90. Entonces, sin más, por acá está Julia y Eric. ¡Woo! Hello. Hola. Bienvenidos a Breaking the Ice. Para nosotros de verdad que un honor tenerlos por acá. Welcome guys to Breaking the Ice. It's a pleasure for us having you here. Thank you. It's a pleasure for us to be here with you. Thank you so much. Muchas gracias, también es para nosotros un placer estar aquí con ustedes. Bueno, entonces iniciemos para de verdad aprovechar todo el tiempo con ellos dos, que bueno, aquí estamos todos nerviosos porque los admiramos un montón y por eso por acá les tenemos varias preguntas de fans, ¿verdad? Okay, so we're gonna La start. primera sería, para ir empezando, We're gonna start right now. recordarles que I'm sorry. pueden hacer sus preguntas por ahí al chat para nosotros estárselas entonces haciendo a los invitados. Ahora sí, Chino, perdón. Okay. ¿Cómo fueron esos primeros pasos en la producción de series animadas infantiles para programas de Disney? So we're gonna try to take a lot of advantage of the time that we have. We're all excited and a little bit nervous, of having you here. Really honored. We are having we're live right now. We're having some questions in the chat, and we have some questions ourselves as well. So the first question that we have is, how was the experience overall of creating like animated TV series for kids? That's a big question. Grande. Muy Es una grande. gran pregunta, muy grande. Yeah. It was very much fun, very hard. And when we met at Walt Disney in 1988, it was a happy office there were dozens and dozens of writers and artists, all our age, working there on the many Disney afternoon shows. Mm. So it was a very nice environment to learn our trade as we wrote more and more scripts. Good luck, Chino. Fue muy divertido, también fue muy duro. Cuando nos conocimos en el 88 y trabajamos en Disney, había mucho personal joven como nosotros, entonces fue un ambiente muy enriquecedor y fue muy grato poder trabajar con todos ellos. We had 3 years at Disney on the Disney afternoon. Then we entered the freelance market. Okay. Estuvimos 3 años en Disney con los programas de la tarde y luego entramos al mercado de freelance, como a trabajar algo más propio. Right. And our main first jobs were at Fox for Beetlejuice, and then
X-Men for 5 years. Nuestros primeros trabajos fue Beetlejuice y después X-Men por 5 años. But X-Men you were only hired to be the story editor, show creator for 1 year, for 13 episodes. That was it. No one thought it would Hollywood work. did not think X-Men would work. So what we hired for 1 year, everyone was let go. Yeah. Then they had to hire us back when it was successful. En el caso de X-Men fue muy gracioso porque había un contrato de solamente 1 año con 13 episodios y los despidieron a todos. Hollywood no pensaba que fuera a ser un éxito el show y después los tuvieron que volver a contratar para seguir rodando porque el show fue tan sensacional que quisieron más. The budget was so small that when they came back for season 2, as a writer, I was a writer on the show. It's like, oh, big hit. Yay. No more money. The guy in charge of the show said, oh, yeah, come on back. $500 less. What? $500 less? I have a line out the door. People wanting to write for X-Men. You take it or you walk. El presupuesto era tan cortito que cuando nos llamaron para la segunda temporada dijimos, sí, qué dicha, y nos dijeron $500 menos. Entonces ellos dijeron, $500 menos, ¿cómo puede ser posible? Y entonces el productor les dijo, bueno, aquí yo tengo una gran fila de escritores que están dispuestos a hacer el trabajo, entonces o aceptan los $500 menos o se van. Yeah. But we love the stories, so we came back. Pero como les gustaba tanto la historia, ellos decidieron regresar. Actually, we were very lucky to have you guys back because the series was a complete success. Thank you. So No, you all watched when you were young in Spanish? Nos pregunta si nosotros la veíamos cuando éramos niños. Sí, por supuesto. de hecho aquí llegó como en el 2000 casi, si no me equivoco. La de X-Men. Yeah, sí. No, no, en los 90. Yo No, la veía pues, cuando, sí, yo la veía cuando estaba pequeña, sí. X-Men y Spider-Man fueron como de las series con las que nosotros crecimos de Marvel y son responsables de que estemos aquí sentados y seamos hecho. geek, básicamente. They're actually asking if the series arrived here like in the early 2000s or the late 1990s, but they're saying that they both watch it and it is part of the things, you know, that makes us Costa Ricans turn into the geek world. Yes, yes. And actually, for myself, this is what I watch when I'm watching Disney Plus, Yes. X-Men all the time. We've been told was the #1 show of all of the Disney and Star Wars and everything projects that people were most wanting to see on Disney Plus. Les More estaba than contando. the movies. Les estaba contando yo que, de hecho, cuando vino Disney Plus a Costa Rica, fue lo que empecé a ver y ahorita cuando quiero ver como un comfort show, quiero ver algo así que me entretenga o algo de fondo, lo que veo es X-Men. Y ellos estaban diciendo que Disney les dijo que era el show que más quería la gente ver cuando lanzó Disney Plus. Verlo otra vez, definitivamente, esos recuerdos. Escuchar ese pararararararán. Watching the show again brings a lot of nostalgia and a lot of memories from the childhood, actually. Yes. Very happy to hear that. Yay. John, ¿tenés otra preguntilla por ahí? Sí, a eso iba. Hablando de nostalgia, bueno, ellos ya son gente muy experimentada en el campo. Entonces, cuando hablamos de la animación de aquel momento, en los 80s, y cuando ellos empezaron, y hasta la actualidad, ¿qué piensan ellos de todo este cambio? De cómo han visto que ya se ha dejado un poco el lápiz y el papel y se ha pasado más a la computadora o a lo digital. With all the experience that you guys have, and all the long way that we've come with when it comes to technology and the new kinds of animation and
taking it back there when it was really basic back in the 90s. So what do you think of overall the changes that we have right now? Yeah. Well, we show you in our book. We show you how it was a very difficult. Every frame was hand painted. Every There were hundreds of thousands of hand paintings that went into making the show. So it took months and months and months. And so I appreciate how computers have made the process quicker and more spectacular. Mhm. But we, of course, have great nostalgia. We like the feeling of the hand painted animation, since it's what we worked in and what we're used to. The new stuff is beautiful, and the new Marvel shows are huge budget. They're stunningly beautifully animated. But I have soft, good feelings for the old stuff. Lo que nos dice es, ahora les están enseñando estas imágenes, estos dibujos. Antes todo era pintado a mano, todos los cuadros eran infinitos dibujos, requería un montón de tiempo, meses y meses y meses de trabajo. Ahora que todo es más moderno, es mucho más fácil. Los shows de Marvel tienen muchísimo más presupuesto. Entonces él dice que él disfruta muchísimo las cosas, las más modernas, la tecnología, pero que también le hace mucha falta sentir que está dibujando a mano. We're talking with you on StreamYards. This is magic. Back then, the voice cast was in Canada. They would record it. They would send an audio cassette to you. We'd listen, we'd give notes, and the next week they would change some things. But when we did X-Men, there was no internet, Mm-mm. no email, Mm-mm. no cell phones. Mm-mm. Just if Marvel Comics had questions about scripts, they would send me notes on fax. Facts. That was our high tech. Ahorita estamos hablando nosotros por StreamYard, ¿verdad? Antes lo que hacían es se grababan las voces en Canadá y mandaban un cassette, ellos escuchaban, tomaban las notas, las reenviaban para que después ajustaran, digamos, hicieran los cambios que eran necesarios para las voces. Si ocupaban mandar alguna información, lo que mandaban era un fax. Entonces, antes ni siquiera existía el internet, cuando en los 90s estaba empezando apenas. Entonces, era muy, muy, muy diferente. Por acá también, para saludar a todos los que están conectados, por ahí está Badassian Geek, que de hecho ellos los tuvieron a ellos en uno de los programas. Saludito por ahí a Jorge Astúa, por ahí anda Leo, que también es parte del equipo de Breaking the Ice, por ahí está mi hermano, que también es un súper fiebre de X-Men, y recordarles que todos los que están en la transmisión, los que compartan el programa, van a estar participando en el sorteo de 2 combos individuales de Hero Food, entonces para que estén atentos. Y por supuesto, si quieren hacerles sus preguntas, por acá yo tengo otra pregunta para ellos. Bueno, una de sus creaciones, ellos participaron en Beetlejuice, ¿verdad? En la serie animada. Hace poquito se anunció la segunda parte del live action. ¿Qué esperan ellos? ¿Qué esperan ellos de esta secuela de Tim Burton? Young Hercules. Oh, Young Hercules. Ryan Gosling. yeah, we did one of our shows we did for Fox TV was Young Hercules, starring Ryan Gosling. Dice que uno de los shows que hicieron para Fox fue John Hercules, que tenía de actor de actor principal a Ryan Gosling. Ahora voy a hacer tu pregunta, Dani. So we were saying hi to everyone in the chat. We have like a small giveaway today with a restaurant here in Costa Rica, Heroes Food. And they were they're asking, when it comes to Beetlejuice,
Are you guys excited that you guys are getting like it is getting a second part of the live action movie? Are you excited for the second part? Yeah, we're curious. Yeah, Curious. we'd like to see because great fun. The the cartoon was a little, I don't know, a little younger, a little sillier, but The the movie. Yeah, we're very curious to yeah. see what they do because it was fun coming up with stories for those characters. Dice que se sienten muy curiosos de qué es lo que van a ver, que la serie animada era un poquito más infantil, más como más cartoony, que en la película entonces los temas son un poquito más adultos, entonces que están muy, muy emocionados de ver qué es lo que va a pasar con esta peli. No, no van a estar ellos involucrados un poquito o algo así, ¿saben algo? Un spoiler. Are you guys involved a little bit in it? Do you have any spoilers, any No, secrets that you can share with us? we know nothing. We know zero. Our phone did not No. ring. No, Dice que no saben Hollywood, nada. Hollywood is a big place and very segmented, very movies, live action, animated movies, animated TV. People tend to hire people from the same groups, so they wouldn't think to call us for the movie. For a new TV show, maybe new animated TV show, maybe, but still, But that hasn't happened No. either. no. They usually they'll hire somebody your guys' age, so because give them their chance. We did ours 30 years ago. That sounds You need to start cutting it off a little yeah. bit. So, but Yeah, we stop doing that. Stop underselling. yeah, she wants us to do many more, and I said let the young writers have their chance. So we argue. Dice más o menos, Hollywood es un mercado muy segmentado. Hay películas, hay series live action, hay series animadas, hay películas animadas, y entonces ellos muy comúnmente van a recurrir al mismo nicho, es decir, si van a hacer películas, a la gente que ya está haciendo películas. Además de eso, muy probablemente el trabajo se lo vayan a dar a personas jóvenes como nosotros. Ellos dicen también, la serie de Beetlejuice la hicimos hace como 30 años, entonces ella pelea un poquito con él y le dice, no, ojalá que nos sigan llamando para hacer cosas novedosas y que la calidad del producto que ellos brindan es increíble, entonces que ellos están más que listos para ponerse a hacer cualquier serie, cualquier cosa que los llamen y que están muy emocionados. We are working on the new X-Men 97 movie. No, TV show. TV show. Están trabajando ahorita en lo nuevo X-Men 97, la serie de televisión. We are consulting producers on So, the new show yeah. with Larry Houston. With our director friend Larry Houston, who was director on the X-Men show in the 1990s. Yeah. He also is helping out on the new show for Disney Plus. Ellos están trabajando con Larry Houston, que es un amigo de ellos, y están como consultores en la producción de la nueva serie. Ok, es que Wow. se nos adelantaron por ahí, pero bueno, Sí. ya que estamos por ahí, ¿por qué no preguntamos, verdad? Yo voy a hacer dos preguntas en uno, en este caso hablando de X-Men. Primero que nada, en aquella época pues no tanta gente conocía lo que eran los cómics, aunque sí era un mundo digamos que relativamente llamativo, pero nosotros entendemos por ahí que hay una historia o un mito de que se utilizaron las tarjetas coleccionables de los X-Men para crear algunos personajes. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Y ¿qué podemos esperar ahora entrando como más de lleno a X-Men en la actualidad de la serie y de qué cosas, digamos, que pudieron utilizar para la nueva creación o la continuación de estos
personajes a los que estamos tan acostumbrados a ver, ¿verdad? Okay, this is gonna be like a two-part question. First, is there like a mess when it comes to the creation of the original characters in the X-Men series that did you guys like used there are like some X-Men trading cards very popular drawn by Jim Lee. Were you guys using those? And the second part of the question is when it comes to the new series, what can we expect? How can we innovate? You know, like what are we gonna get different right now? Part 2. Oh. On November 21st, on November You don't have 12th. to do Well, this. okay, fine. So we could say a little. A little. Yeah. Podemos decir un poquito. Yes. It is a continuation of our show, not a different show. Same characters. It is as if our show had new episodes. So the people writing it very much want audiences to think of this of new episodes of X-Men, the animated series. So it's not a spin-off, it's not different universe, it continues. So that's the most important part. And so the characters are going to be very similar. Sixth season. Okay. That's how they see is sixth season. So that's Do you have the cards over there? yeah. Oh, also, yes, you Part the one. cards. We I don't know where they are. Oh, I thought they were at your desk. I'll check. Okay. Bueno, primero, parte 2. Esta serie nueva que viene no es como una serie nueva, sino más bien es como la sexta temporada de la serie vieja. Entonces, You picked that los, toy up, I dropped it on the los ground. personajes van a ser los mismos, la historia va a ser lo mismo, va a ser como si se estuviera continuando la serie donde quedó allá en el 90 y tantos. Cards. Y para la parte 1, aquí fue a traer las tarjetas de las que estábamos hablando. These are the cards Eric used Yeah. to develop X-Men. Well, Tell him that. I would, for the writers who did not know the characters, I the didn't. cards were very helpful. We'd say, if you can't read 25 years of the comics, it's good, read the cards. They'll tell you about the characters. So yes, they were one of the things we used to learn all the X-Men characters that had been since 1963 in the comic books. Bueno, fueron a traer las tarjetas, nos las enseñan y nos cuentan que fue un excelente material al principio y que habían escritores que no conocían a los X-Men, entonces les daban las tarjetas. ¿Por qué? Porque si no tenían que leer 25 años de cómics desde 63, ponerse al día para escribir la serie. Entonces ellos usaban las tarjetas que tenían como un resumencito ahí el personaje y les ayudó muchísimo a que se familiarizaran con los personajes. Eso vale oro, mae. Eso vale oro, lo que tienen en sus manos. De hecho, les íbamos precisamente, ve, aquí tengo una lagrimita de la emoción. De hecho, les íbamos a preguntar por estas tarjetas y qué increíble que las tengan. So, Yonder is saying what you guys have in your hands is worth like gold. And Danny is saying, like, I literally have tears because we were so excited about the cards and being able to see them in the show. It's absolutely crazy. It was so primitive back in 1992. That's what we had to use to learn. We couldn't, no Google. No internet, no comic book stores open 24 hours, no resources. So old friends with old comics we'd read, but there were not. Now, if you want to look up X-Men, you could spend the rest of your life online reading all the different things about X-Men, but not then. So we also had, Marvel had books that would tell about the characters. Reference books. Okay. Can you see this? This is Larry Houston gave this to Eric to study. They were that right there. They're books that told about each of the characters. So that was helpful too.
Okay, in that, Xavier was walking. And Larry put a line through it. He's in a wheelchair. Okay, fine. So yeah. So Okay, Now you easy. now you can fill your apartment with the books today. Yeah, easy. Nos cuenta más o menos, en el 92 todo era tan rudimentario, no había Google, no había internet, no había nada. Para leer los cómics a veces teníamos que leer cómics de un amigo prestados, cómics viejos. Ahora si uno quisiera ponerse al día, uno se puede meter a Comixology y leer X-Men por los siglos de los siglos, hasta que se muera. Entonces también como ese material, como esas cositas que les ayudaron muchísimo en ese entonces y que de lo diferente que era en aquel momento hacerse, a poder acceder al material que les fuera a ayudar. Y para que se den ellos una idea, que ellos, bueno, nosotros calculamos que ellos empezaron a escribir y empezaron con este proceso de los X-Men en febrero del 92. Yo nací en febrero del 92, o sea, yo nací para ver X-Men. Danny is telling us that she was born in February of 1992, so right about the time that you started working on Yes. X-Men. Yes. February, me too. Not 1992. The first day of work, February 17th, Oh. 1992. El primer día de trabajo fue febrero 17 del 92. Jamás. Yo nací el 17 de febrero del 92. She is telling us that that's her birthday. No. Yeah. El lunes, el 17 de febrero del 92 caía el lunes. She's saying, was it a Monday? Yes. Sí. Yeah, I mean. A ver, yo nací para ver X-Men, que bajo. Debe ser 31 de diciembre del 91, entonces no. No. Te anticipaste. Bueno, para leer por acá algunos comentarios de los fans, voy a ponerlos en pantalla para que Chino por ahí se los pueda leer, que la pregunta de Rod es que si tuvieron algún inconveniente en agregar algún X-Men en particular a la serie. That's too funny. So we're like now seeing some comments in the screen, and we had Rod asking, did you guys have any inconvenience adding any particular X-Men in the original series that you weren't able to add him at all? Was there one we weren't able? With 8 characters in the main cast, it was a challenge servicing that many to begin with. So it was sure, but it was hard. There were in the comic books from 1963 to 1992, there were 29 different X-Men, and then probably 500 different characters. So there were so many. Certain writers had favorites they wanted, but my job was just find each year 13 new stories that told it well. And if it meant reusing characters over and over, that's fine. If it's new characters, that's fine. But I didn't really care either way. For Donnie? Donnie, for the birthday, see where it says green light? Monday, hold it right there. Perfect. Monday, February 17th, 1992. Green light. That was the day. Wow. That was the day we started. Wow. What are the odds? She got greenlit too. Yes. Nos cuentan que con la serie y con los personajes pasaba algo. Habían 8 personajes principales en el equipo de los X-Men. Entonces, de pronto, meterlos a todos era muy difícil. Y nos cuenta Eric que desde que se empezaron a escribir los X-Men en el 63 hasta el 92, habían habido 23 X-Men, digamos, en el equipo principal. Entonces era muy difícil. Y más de 500 personajes en los cómics. Entonces, meterlos a todos fue un poquito difícil. Él lo que tenía que hacer era hacer 13 episodios, 13 historias para contarlas. Entonces, había que reciclar algunos personajes, todo bien, porque lo que importaba era tener esas 13 historias para contar en la temporada. Ok, por acá.
Hay otra pregunta que esta me parece muy interesante porque es cómo trabajaban, cómo trabajaron X-Men, que si era outsourcing o si tenían que mandar la animación a terminar algún país y dónde la enviaban, cómo manejaban el asunto de la animación. So nowadays it's really popular to have like production tertiarized with globalization and such. Back in the day when you were working with X-Men and Beetlejuice, was everything made in the US, or you just told us that the audio voice for X-Men were made in Canada? Was the animation completed in the US? Was it No, done outside? it was we designed we wrote the scripts in the US. We designed the show and storyboarded the art in the US, made storyboards, but the animation was produced in Korea, principally, a little in the Philippines. It was a big show. The main animation studio was ACOM in Korea, and a few of the episodes were produced at secondary uh, at other studios, one of which was the Philippines. Yeah, at the time in the 90s, there was a lot of outsourcing of the very labor-intensive work of hand-drawn animation, where now with computers, actually more of the work has come back to the U.S., to North America, but U.S. and Canada. But in the 90s and 2000s, almost everything was animated in Asia. Nos dice que de hecho ellos escribían como el storyboard y hacían como los dibujos principales, pero la mayor parte del trabajo duro se hacía en un estudio en Corea que se llamaba Icon, y también se trabajaba mucho en un estudio en Filipinas, que ellos llevaban mucho el trabajo duro de dibujar y dibujar y dibujar un montón de páginas, que ahora con la tecnología y con la animación, como es un toquecito más fácil, ya se ha vuelto más común de pronto utilizar servicios dentro de Estados Unidos. Sin embargo, que en los 90 y en los 2000 era muy, muy común que se utilizara outsourcing. Ok. This, okay, if I can get this in there without the glare. There we go. Qué chido. Nos está enseñando. Wolverine, Storm, Rogue. It's hard to I know, but someone can pause it there. So, With- A-Team, Cyclops, Wolverine, Storm, Rogue, Jubilee, Gambit. B-Team, Xavier, Colossus, Beast, Bishop, Cable. Others, maybe Archangel, maybe Jean Grey, maybe Iceman, maybe Nightcrawler. This is where we started. Yeah. Not where it ended up, but the first week when everyone said which characters to use, it wasn't quite the same as it ended up. No. Jean Grey became more important. Beast became more important. But we started out with fewer characters, and it grew and it grew. Nos está enseñando una lista de los personajes. Cuando empezaron, ellos hicieron como un brainstorming, ¿verdad? Y entonces dijeron, bueno, y no me acuerdo de la lista de personajes para no mentirles, pero este va a ser el equipo A, fulanito, menganito, sutanito, este va a ser el equipo B, y estos van a ser unos posibles, ¿verdad? Nightcrawler, Ángel, etcétera, unos posibles. Entonces ellos fueron agregando, como que todo el mundo hizo una lluvia de ideas y todo el mundo aportó un poco para la lista de personajes que iban a utilizar. Ok, yo Qué chiva. Yo quería, perdón, Dani, pero yo quería preguntarles algo relacionado con animación, porque Jim Lee era muy fuerte en ese momento y me imagino que Stan Lee estuvieron siempre ahí presentes. Entonces, tomando en parte una pregunta que hice por ahí de Alex, y uniéndola junto con esto, ¿había alguna situación especial con alguna historia que ellos quisieran agregar que tanto Jim como Stanley o la producción dijeran, no, esto no puede ir, o qué influencias tuvieron ellos para mejorar cada una de las cosas que hacían? So what Gender is asking is, being that Jim Lee was such a big thing, and he still is, and Stan Lee being like the mind behind almost a lot of things, and when it comes to the Marvel universe, um, were you like, were you ever like
not able to tell a story when it comes to the X-Men because of anything, like any you wanted to tell a certain story and you weren't able to do it, and if you were like influenced in any way, or if you like ever met Stanley, work with him directly. Yeah. So we worked with Stan a little on X-Men, though he wasn't really primarily involved. For many years later, Stan would get credits on movies or TV shows as a gesture of respect. Not that he really worked much on the show, but we did work with him on this and on two or three other things later. He had a Stanley website that he was producing things for. We did work for him then, and he did work with me at DIC Entertainment later on other projects. So yes, we got to know Stan well. He's very interesting man. Big personality. Yes. Big guy. Energetic. Mm-hmm. When we started X-Men, he was 69 years old and was always the first one at the meetings and always full of ideas. Dice que sí tuvieron la oportunidad de trabajar con Stan Lee, que tal vez no estuvo tan involucrado, pero sí estuvo metido. Que posteriormente muchas veces se le dan créditos a Stanley por la persona que es, pero de pronto él no trabajó tanto en una película o así, pero el más está como listado, pero que con ellos sí, que trabajó al principio, que no estuvo muy, muy metido, pero sí estuvo trabajando con ellos, que era una persona increíble, que cuando empezaron los X-Men, él ya tenía 69 años, pero igual era súper energético, una gran personalidad, era el primero que llegaba a los meetings y de todo, entonces que fue increíble trabajar con él. Yo pensé que John iba a hacer una pregunta y yo. Ok. ¿Algún follow-up, John? Es que de verdad es demasiado chuzo escucharlos. O sea, yo quisiera que este rato se pudiera extender o volverlos a tener porque nos cuentan tantas cosas y es tan alegre. Cómo ellos lo dicen, ver cómo ellos aman a la franquicia, ver todo lo que ellos todavía tienen por contar y por lo que viene, ¿verdad? Entonces, más bien, de verdad, muchas gracias por compartir esas pequeñas anécdotas. No, they're telling that it's quite crazy having you here, and that you are sharing your energy with us as well, and it's really exciting because you seem like very passionate about what you do. Love it. It's a big part of our lives. And when you're making a TV show, you live with the characters for years, like you live with a family. And so it's wonderful when people are curious to talk about it. We worked on many shows over the years, but this one seemed to catch people in a way that no other show we worked on did. So that's makes us happy. It's very humbling. Yeah. And that's why you write stories in the first place, so that so someone somewhere in Costa Rica or America or Singapore, we met people in Singapore, watched this all over. If all watched your show, all enjoy your show. We didn't know. That's wonderful. We didn't know. We're just writing. We're just in our office writing. And so until we started meeting fans at Comic Cons, at big geek events, we didn't understand how many hundreds of millions of people saw the show and liked the show. It was just our, while we were doing it, just our job. You're gonna have to let him translate at some point. Yeah. Julia nos dice, lo amo, lo amo, lo amo, y Eric nos dice que ellos no sabían, ¿verdad? Que ellos solo trabajaban escribiendo, pero que para ellos ahora les escribe gente de Singapur que ha visto los shows, que cuando van a Comic Con se ha vuelto algo muy popular y la gente los saluda y la gente está como loca por el show, que ellos no sabían. Ellos han trabajado en un montón de shows, pero por alguna razón X-Men caló diferente en la gente, ¿verdad? De esa vara se quedó de una manera, fue un boom, entonces que tienen muchísimos fans, que a ellos les sorprende demasiado que haya gente en Costa Rica con los que ellos puedan conversar, ¿verdad? De todo el mundo en realidad.
Entonces que es muy chido, que ellos aman mucho el trabajo y que ellos crecieron con X-Men y los tuvieron muy cerca, entonces que han crecido, que les tienen mucho cariño. Incluso, ahora que estamos hablando que de todo el mundo, por aquí tenemos una pregunta de Badasun Geek, que desde Puerto Rico, que cuáles fueron los episodios más retantes para ellos, para realizar en X-Men, y bueno, cuáles fueron los más retantes y los favoritos, porque bueno, es que yo sé que es una pregunta que siempre les hacen, pero es que hay que preguntarles que cuáles son sus personajes favoritos de X-Men. So we're getting a question from Puerto Rico. So we've been seeing in a lot of places. What was the most challenging episode when you were creating the X-Men series? Okay. One man's worth. Yes. My favorite episode, most Two-parter. difficult two-parter, Mhm. One Man's Worth, when Xavier would go back in time to kill Xavier to make the X-Men never be. So it's the time travel was very Time difficult. travel was challenging. It always, everyone has different opinions on how time travel should work. So it made it very difficult. One man's worth. Yes. Two-parter. Yeah. Yeah. Dice que el favorito y el más retador, de hecho, fue One Man's World, que es un episodio en que viajan al pasado para intentar matar a Charles Xavier y que los X-Men nunca existan. El reto que tuvieron fue ponerse de acuerdo con qué implica el viaje en el tiempo, ¿verdad? Entonces, que setear eso, que acomodar eso fue un reto porque todo el mundo decía, bueno, no, el viajar en el tiempo es así o asá. Entonces, como es un episodio de 2 partes, que ese fue el episodio más retador de hacer y que también fue el favorito. Age of Apocalypse, the whole book run. Marvel liked One Man's Worth story. So they took the idea and used it and built Age of Apocalypse books from that idea. Dice que les gustó tanto la idea de esos episodios a Marvel que ellos la tomaron y hicieron una serie de libros que es Age of Apocalypse o la edad de Apocalipsis, basados en ese par de episodios y la historia que habían contado. Y la pregunta, Dice Alexander que es mind blowing. He's saying mind blowing. La pregunta del millón, ¿cuál es el personaje favorito de cada uno? So the $1 million question, what's your favorite X-Men? Excellent. I love Beast. He's so smart and so good at what he does. But he's a poet. He's this big blue poet, romantic poet. I love Beast. He was fun to write for. I had to be smart to write for Beast. Yeah. And for me, Professor Xavier, because I was the father, I was the supervisor, and 20 different writers, including Julia, worked on the show. And so I felt like I was in charge of the X-Men. So I empathize with Xavier. Julia nos dice, mi favorito es Bestia. Bestia es tan inteligente, él es un poeta. Fue para mí un reto, yo tuve que pensar mucho cuando escribía para él, fue un placer por la personalidad que él tiene en la serie. Y Eric nos dice, bueno, mi favorito es X-Men. Yo estaba a cargo de un montón de escritores, entre ellos Julia, un equipo como de 20 escritores. Entonces yo me relacionaba mucho con el profesor Javier porque yo sentía que ellos eran mis X-Men. Bueno, pero ahora Beast no es tan bueno, ¿verdad? Ah. So Yander is actually telling us that Beast is not as good in the comics as in the TV series. We don't talk about that. No. No hablamos de eso. Aquí no hablamos de eso. Tema sensible. No. My Beast. Yo quería. Right there. Bueno, sí, My eso Beast. es precioso. Hank McCoy. No, yo quería preguntarles que si así como por ahí, ya que ellos han vuelto un poco a trabajar en Disney,
gracias a la sexta temporada que viene. Sí, también por ahí les han dicho algo así como, mira, hay unos temas por aquí que no podemos del todo trabajar porque van para el MCU. O si ellos tienen una idea, si algunos temas de ellos van para el MCU. Por ahí, así el calladillo. Aquí entre So nosotros 16 que estamos ahorita. now that you guys are working with Disney again, when it comes to Marvel movies, do you know anything that you can tell us, or were you told like, hey, don't tell this story because it's gonna come in the MCU movie? No. No, No. Marvel is very much in control Mhm. of all the different aspects of movies and TV, so they know we are not in charge of the new show. The gentleman in charge of the new show, wonderful writer named Bo DeMaio, he talks directly to the main people at Yeah. Marvel. He knows the stories he can and cannot tell. We simply, as consultants, we look at their work and say, we like this, we don't, we like this less. And that's our work on the show. But the man running the show, Bo DeMaio, yes, he is in contact, I'm sure, with Disney and told, this is where you can't touch this because it's going to be in a movie in a year. We don't know. We don't know. We know zero of what their plans are. But I'm sure they are being very careful. Nos dice Julia, en mi teléfono no suena, y nos cuenta Eric que em, el productor principal, Joe DiMaggio, creo, él sí habla con las personas de Marvel, que ellos tienen un súper control de todo el universo, ¿verdad? De todo lo que abarca, que él sí habla, entonces de pronto a él sí le han dicho, bueno, esto sí, esto no, esto viene en una película en un año, pero que ellos ahorita lo que trabajan son más como consultores, entonces les enseñan el producto y ellos dan su opinión y sus consejos, su asesoría, ¿verdad? Eso es principalmente lo que están haciendo. Entonces, como que ellos no hablan mucho con nadie allá arriba, como para que les cuente ahí el chisme jugoso. La verdad, muchas gracias. Bueno, ahí algo ya sabemos. Y decirles que a mí el cuadro de Jim y de Scott allá atrás me parece genial. Y hace rato estoy viendo ese Mr. Sinister que tienen ahí, que se ve chivísima. So he's saying that he loves the picture in the back with Scott Summers and Jean Grey. And he's also seeing a Mr. Sinister back there. Yes. And he's crazy about it. Oh, Very good. Falta Wolverine a la par de esa Jean Grey, ahí Wolverine llorando. Sí, así con el meme. Dan Wiesenmeyer worked on the original show as a storyboard artist. That's a new toy. Dan drew the art. He drew this picture recently that he takes and sells at conventions, which is just a hoot. And then also he designed the art. He does the art for these Hasbro new toys that are in what look like VHX boxes, but it's really got an action figure inside. But it looks like a VHS tape. He did all the art on these. So yeah, he's a friend, and he was a storyboard artist on the show originally. Yeah. So that's why he does the character so well. Yeah. Dice que tiene un amigo, Dan Hasselmeyer, espero no estar carniceando ese nombre. Él dibujó ese Scott Summers con Jean Grey que hay atrás y lo vende en las comisiones, en las convenciones como Comic Con y así. Y también él trabajaba en el storyboard de X-Men con ellos, y también él dibuja esas cajas que contienen un muñeco, él dice, parecen un VHS, pero lo que tienen es un muñeco. Él también dibuja esas cajitas que nos estuvieron enseñando. Wow. Bueno, por acá quiero ponerles este comentario, si me ayudas, Chino, a leérselos. O sea, un fan más, de verdad que un fan más, igual que nosotros, Roto.
Okay, so as a teenager, I was so impressed by the X-Men universe. As a hobby, my friend and I developed a fan comic as a joke called X-Men, assigning all my high school peers as X-Men characters. Thank you guys for bringing the X-Men to my life. Aw, You're, that's you're so very nice. welcome, You're Rod. welcome. Yes. You're welcome. It was us and a lot of many other talented people, but thank you. Thank you. We'll take it. We'll take it. Bueno, y vamos llegando a la parte que no nos gusta el programa. No sé si John por ahí tiene alguna otra pregunta. Bueno, yo la verdad estoy muy agradecido. Sí, quiero preguntarles, porque eso se lo pregunto generalmente a eminencias que uno sabe que tuvieron gran impacto en la escritura o en algún trabajo, como por ejemplo ahora con X-Men, y sobre todo que si tienen por ahí algo que no deberían de tener relacionado con el trabajo en su momento, no sé, algún guión, alguna figura que en su momento salió que fue como, ok, esta va a ser la figura en la que nos basemos o algo así. Do you own like a lot of memorabilia when it comes to X-Men? Any toys, any? Not, not, not a lot. Not a lot. Fun. We have fun with some of these pieces. My favorite is the Pizza Hut box when they In America in 1992, when the show 92, 93 came out, Pizza Hut had a promotion to where you'd get a small pizza and a drink, and you get a VHS tape for $3 of the first two episodes. So that was a big deal. fun memory from 30 years Yeah. ago. But we held on, for us, we held on to all the old scripts and all the old storyboards. So those are our mementos. And that's what Eric used, and I'm pushing it here, when he came out with the oral history of the show back in 2017. Called Previously on X-Men. And you interviewed all the talent. You know, you interviewed all the folks who worked at Fox, a lot of the writers and artists. But that we had that in boxes above our garage, the scripts and the storyboards. That's what we hung on We to. hold them all. Dice que tienen todos los scripts y los storyboards en el garaje y que, digamos, memorabilia en general no tienen muchísima. Que tienen esa que está ahí detrás de ellos, que les gusta mucho, y nos están enseñando ahora una caja de Pizza Hut, que en el 92 cuando salió la serie, usted pedía la pizza y le recetaban una cajita de X-Men y un VH con el episodio 1 y 2. Entonces, súper loco. También tenían ahí un vasito de Pizza Hut y creo que hacían un poquito de énfasis en eso, ¿verdad? Que ellos sí se guardaron esos scripts, digamos, todos los guiones están guardados ahí en el garaje con ellos. Wow. Suave, espérese. Y nos estaba enseñando un libro que se me había olvidado que escribió Eric en el 2017 y que entrevistó a personas, etcétera. Entonces que usó un poco de ese material que ellos tenían guardado. Ok. Y para cerrar ya, sí, la última pregunta, lo prometo. Que pregunta Viviana que quién hizo el pitch, o sea, quién fue el que hizo la propuesta de la serie de X-Men de los 90, que si surgió de ellos o de quién surgió la idea de hacer una serie animada de X-Men. So, where did the idea of making an X-Men series came from? Was it you guys? Someone reached out to you? How did that happen? The woman who made this all happen is named Margaret Lesh, Loesch. Margaret Lesh. She worked the president of Fox Kids, and she had worked with Stan Lee. She loved the X-Men. And for 10 years before she got that job at Fox, she had tried to ask TV networks, please produce an X-Men show. They never would. They thought kids won't like this. They didn't listen to her.
So when was made president of Fox, Fox Kids, Kids. she said, "My first show I'm going to get together is going to be X-Men." So she hired the people she thought was best to make the show. The artists had all worked with her before. Larry Houston, Will Mineo, all the artists. She knew them, and she knew me because I did 1 year of Beetlejuice for her at when she started at Fox. So when she chose the team, and it was all to her, up to her, that it got the people that worked on it, and she chose beautifully. What's her name again? Margaret Lesh, Okay. Loesch. Sí, lo que nos cuentan es que todo esto se lo deben a ella, Margaret Lash. Ella se volvió en algún momento la presidenta de Fox Kids. Sin embargo, antes de eso, durante 10 años, ella había estado molestando a todo el mundo diciéndoles, hagan una serie de X-Men, hagan una serie de X-Men, por favor, hagan una serie de X-Men. Ella era muy aficionada, y nadie le hacía caso y la gente le decía, no, esto no le va a gustar a los chiquitos. Y entonces cuando ella se volvió la presidenta de Fox Kids, ella dijo, bueno, la primera serie que voy a hacer va a ser X-Men. Entonces ella ya había trabajado mucho tiempo en la animación y ella contrató personas que ya conocía y que sabía que iban a ser buenas, para lo que ella estaba buscando. Entonces contrató a 2 dibujantes con los que yo ya había trabajado y contrató a Eric, con el que había trabajado en Beetlejuice por un año. Entonces así fue como conformó el equipo. Credit to Margaret Lesh at Fox Kids. She got one order for 13 episodes. And her boss said, if it fails, you're out of a job. Are you willing to take that chance? Her boss didn't like it. And he said, I don't want to do it. And she said, I need to. He said, if it fails, you're fired. And she said, okay. It was all on her. Dice como una gran nombramiento a ella, Margaret Lesh, porque el jefe le dijo, bueno, tienen 3 episodios. Si lo arruina, la despido. O sea, ¿está segura que lo quiere hacer? Y ya le dijo, sí, estoy segura. El jefe no estaba muy emocionado, no estaba muy contento, él más bien estaba como quitado, pero ella de ahí decidió seguir su sueño y lo que ella quería y bueno, ya sabemos cómo resultó esto, ¿verdad? Ok, bueno, y ahora sí, llegamos al final del programa. De verdad que, o sea, yo no tengo palabras, estoy muy emocionada de poder conversar con ellos y me emociona todavía más escucharlos a ellos con el entusiasmo que hablan de esta serie, que están enamorados de su trabajo y qué bien que todavía estén para lo que viene de X-Men. Entonces, agradecerles por sacar este ratito y estar acá con nosotros. Okay, so we're coming to the end of the show. We've been here like for an hour, and which is like it felt like 5 minutes. Actually, it's been such a thrill and an amazing ride. It's crazy seeing you guys with this much enthusiasm for what you do and that much love. It's really crazy. Thank you so much. Thank you for hosting us. Yes, really. Thank you. Dicen por ahí, gracias por estar aquí con nosotros, como por tenernos aquí en el programa. Y nosotros quisiéramos que esto durara más tiempo y les extendemos la invitación porque sabemos que 1 hora no es suficiente, también sabemos que es un poco tarde para todos y quisiéramos ojalá otro día poder conversar un ratito, ojalá con un tecito, ojalá que podamos ir a la casa de ellos un día a ver todo ese montón de maravillosas cosas que tienen por ahí, e invitarlos, de verdad, esta es su casa. Nosotros hemos hecho esto para fans, con todo el amor que le tenemos a todos los proyectos y con todo el amor que le tenemos a nuestra niñez. De verdad, yo quisiera una foto, quisiera tenerlos así cerca porque mi niño interior está pegando, pero brincos de este tamaño, de poder estar con 2 grandes genios como ellos. So what he's saying basically is he's thrilled, really thrilled. His inner child is making this, jumping this big with excitement.
Hopefully, we can have you guys sometime again. It was such a pleasure. Don't be strangers. Hopefully, we'll be in touch. And the program, we made it, so that we can share a little bit of your experience, what's going on in the geek culture and such. So, it's for the fans. We're here for them, and thank you very much for being here. You're welcome, Thank you so Chino. much. Yes, It was thank you. fun. It's been a lot of fun. Dicen que ha sido súper, súper divertido. Thank you. No, Thank you so much. Have a good night. Oh, thank you. Thank you. Is this where we Appreciate it. or do we? Yeah. All right. Thank you. Please reach out to us again. We'd be happy to chat more. It was a lot of fun. Si quieren, escribamos cuando quieran. ¡Ay, qué chiva! Qué emoción, chiquillos. Muchas gracias, en serio. Estuvo súper, súper lindy. O sea, estoy como que no lo puedo creer, ma. Como que no he caído en cuenta, ma. Ahorita voy a ir a ver un episodio de X-Men y voy a decir, ma, acabo de estar hablando con los más que hicieron el guión. John, no me atravesé los controles, espérese. Porque todavía, y estás muteado, todavía nos hace falta un anuncio, pero sí, o sea, yo honestamente estoy así, bueno, John me conoce y sabe que yo en cualquier momento lloro. O sea, empezaron a trabajar en X-Men el 17 de febrero del 92, ¿ustedes entienden eso? Yo nací el 17 de febrero del 92. O sea, cuando yo nací, ellos estaban breteando en X-Men. ¿Qué hora nació usted, Dani? Nacieron mañana. Que tuvieran sí, ya ahí estaban. el cuadernito con la fecha y todo, o sea, que nos enseñaron así, 17 de febrero. Ya no se me va a olvidar su cumpleaños. La bitácora y todo, man. Qué chido, los más súper ordenados. Sí, y bueno, esos son recuerdos y bueno, nosotros seguimos con invitados también aquí en Breaking the Ice porque de hoy en 15 días vamos a tener otra increíble invitada. Y me encanta cuando están mujeres porque sí, o sea, para ver cómo era para compartir, ¿eh? Ay, no puedo compartir pantalla. No, y de verdad, bueno, y ahí mientras Dani consigue, Denis, de verdad, muchas gracias. Nos ha salvado la tanda. Espero que te haya gustado este ratito, porque para eso hay muchos más también. Y a la gente, no se vayan, porque todavía tenemos un sorteo por ahí. Tenemos la noticia que mañana nos toca regalar. Y además de eso, pues también la rifa, y tenemos ahí otra que otra sorpresa, ¿verdad, Dani? Por ahí, escondida, bajo la manga. A ver Sí, bueno, si de Leo todos los que compartieron el programa van a estar participando en el sorteo de 2 combos individuales, o sea, van a ser 2 ganadores de combos de Heroes Food. Y no me deja compartir pantalla, seguramente como tuvimos los problemas técnicos, entonces no me está dejando, pero nada más denme un minuto porque el plan B, vamos a ver por acá. Bueno, y mañana sí, mañana damos ganador del sorteo que tenemos entre las páginas de Café Geek y el Consejo Geek. Por ahí tenemos un sorteo para evento del miércoles. Entonces, para que vayan a participar, porque, bueno, ahí todavía tienen chance. Y por ahí está, lo logré. Ahí está la invitada de hoy en 15. Ella fue la ganadora del Oscar 2023 a mejor maquillaje y mejor peinado, que ganó con Wakanda Forever. Específicamente lo que se iban a tomar en cuenta era como el vestuario, el maquillaje de la reina, y con eso fue que ganó el Oscar, y ella nos va a estar acompañando de hoy en 15 aquí en el programa. demasiado chiva. O sea, y es que todo el vestuario, y para los que tuvieron chance de ver la película o los que todavía no la han visto, se lo están perdiendo, porque la película es un peliculón, honestamente. Está en Disney, no me equivoco. Sí, y no, y, o sea, es de verdad, o sea, la imaginación que tuvieron para todos los trajes, para todas las formas de hacer contrastes, las paletas de colores, del vestuario y todo, demasiado chiva.
ahí vamos a tenerla a ella por acá y bueno, a mí me encantó. Hay muchos que tal vez estas últimas películas de Marvel no les ha hecho mucha gracia que digamos, pero a mí Wakanda Forever la verdad es que me gustó mucho y o sea, una ganadora al Oscar. Ya va a ser la tercera ganadora al Oscar con la que conversamos, ¿verdad, John? Sí, eso es lo chido, man. Eso es lo chido, eso es lo bonito de estar mirando aquí. Bueno, y ahora sí nos vamos. Chino, un gusto conocerte y muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto igual. De igual forma, Denis, esta es su casa también, cuando guste, ahí estamos y cuando nos quiera ayudar a hacer, más bien, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados por ahí, de verdad, muchísimas gracias. Chao, buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces en 15 días.